medita en eso. ¿Quién es Jesús para ti? Que tu respuesta va a determinar todo tu cristianismo y toda tu vida. Aunque parezca sencillo hablar de Jesús, la verdad es que es un tema tan amplio, abarca tanto, implica tanto hablar de Jesús que no es tan simple como parece. Entonces, te voy a dar mi perspectiva personal, es lo que yo he aprendido de él, es lo que he experimentado con Jesús. Y sí, va a ser un video muy subjetivo, muy desde mi visión. Y honestamente espero que eso te inspire a encontrar, a buscar a Dios, a buscar a Jesús, a tener una relación personal con Él. Podría darte mucha data, mucha información, pero no te va a servir de nada si tú no tomas el paso de buscar a Dios, de conocerlo a través de la Biblia y de también experimentarlo, contemplar a Jesús. En fin, así que voy a hablar de Jesús netamente desde una visión personal. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y voy a citar solamente un pasaje de la Biblia de los muchos que se podrían mencionar. Y es el que está en Mateo 16. Lo voy a leer. Viniendo Jesús, lo voy a leer en otra versión mejor. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otro que eres Elías, y otro Jeremías o uno de los profetas. Jesús les dice aquí: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay tanto en esta frase. ¿Y por qué es tan importante responder a la pregunta de quién es Jesús? Porque dependiendo de cómo tú respondas a esa pregunta, va a ser tu cristianismo. Tu respuesta va a ser la medida de toda tu vida cristiana. Si tú respondes que Él es un maestro, vas a tener a un Jesús limitado a esa esfera, a una esfera de enseñanza, a una esfera de ser incluso alguien moralista o alguien intelectual y nada más. Si tú dices que Jesús no existió, si tú dices que Jesús no es el Hijo de Dios, si tú dices que Jesús fue un farsante, o si tú afirmas como Pedro lo que en verdad es Jesús, todo va a tener una influencia o un efecto directo en tu manera de vivir. Ya no solamente como discípulo, no solamente como cristiano, sino como hombre, como mujer, te va a afectar. La visión que tú tengas de Jesús lo es todo, ¿ya? Entonces Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos: ¿quién soy para ti? Y es la misma pregunta que nosotros tenemos que responder, y es la pregunta que Él te hace a ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Ya? Tienes que responder esa pregunta. Y eso es lo más importante de este video. En lo que está ahí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso, llegar a eso, es lo que tú tienes que conseguir. Fíjate que otras personas decían que era Juan el Bautista, que era respetado entre el pueblo. Jeremías, Elías, es gente de renombre. Entonces, ellos pensaban que Jesús era como un profeta más. Pensaban que era alguien tan importante como Elías, por ejemplo, como Abraham o como David. No sé, son figuras muy icónicas, muy importantes. Y alguien podría decir: con eso bastaba. Con decir, Jesús fue una buena persona, Jesús fue alguien importante. Pero no bastaba eso.
Ah, Jesús es eso y más. Y en la respuesta de Pedro está el asunto de quién es Jesús. Lo primero es que Él es el Cristo. ¿Qué significa esta palabra Cristo? Significa Salvador y alude directamente a la figura de Mesías en la cultura israelita. ¿Ya? Jesús es el Mesías esperado. Jesús es quien salvaría al hombre, no solamente a Israel, sino a la raza humana del pecado, y nos daría una oportunidad para entrar a esta era venidera. Ya, a lo mejor me estoy adelantando aquí, pero es el Cristo, es el Salvador, eso es, ya, es el Mesías. Pero también dice, es el Hijo del Dios viviente, es el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Hijo de Dios. Como tal, al ser Hijo de Dios, al ser el Hijo del Dios viviente, es también Dios. Y esto también es importante porque si Jesús no es Dios, no podemos adorarlo, no podemos orar a Él. ¿Te das cuenta? Sería una herejía. Porque no podemos adorar ni a un ángel, ni a otro hombre. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Y por tanto es también Dios. Y aquí quiero tocar tal vez un asunto, sí, más teológico, pero Jesús es Dios y es hombre. Pero no es un híbrido. No es 50% hombre y 50% Dios. No es como un Hércules, ya como un Teseo, creo que es la otra figura. Si se encuentran las culturas antiguas, las greco-romanas, pero también en otras culturas, está esta como fusión de un dios y una mujer, y sale un híbrido, como un semidios, esa es la palabra. Bueno, Jesús no es un semidios, Jesús es Dios. Es 100% Dios y 100% hombre. Él fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Fue obra totalmente del Espíritu Santo. Jesús es Hijo de Dios, literal. Ahora, cuando Él se hizo hombre, 100% hombre, se despojó de su naturaleza divina. Se despojó de todo. Y Él vivió como uno de nosotros, como uno más, como un judío en realidad del primer siglo, ¿ya? Que estaba bajo el dominio romano, en fin, con las condiciones que vivían ellos en ese momento. Ahí se desempeñó Jesús, aprendió un oficio, el oficio de su papá, de carpintero, de José. Y aunque no era hijo sanguíneo de él, ¿cierto? Aunque no heredó la genética de Jesús, era como un hijo adoptado, un hijo adoptivo. ¿Ya? Hay mucho, mira, esto sería tal vez un tema para otro video, pero lo que Jesús, José y María experimentaron de verdad que tiene tanto parecido, al menos con las familias latinas. De verdad que es como, hay mucho que Jesús se parece a nosotros mucho más de lo que pensamos. Ya voy a dejarlo ahí. Entonces Jesús aprendió este oficio y a un punto más o menos de los 30 años de edad, más o menos ya, en algún punto ya de superar su juventud y entrar como a esta edad de adulto, Jesús, aunque 30 años es joven, es joven para nuestra cultura, comenzó su ministerio, su misión, y comenzó a anunciar el reino de Dios. Él trajo el mensaje: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O arrepentidos y creed en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que decía hace unos minutos, Jesús, hablemos de la figura del Mesías. El Mesías, el Cristo, sería quien daría fin a esta época que comenzó con la caída, cuando Adán y Eva pecaron.
terminaría con este presente siglo malo, en otras palabras, y daría inicio a una era dorada, a una era mesiánica, a la era del Mesías, en donde todos los enemigos de Dios y por ende de Israel serían eliminados, abatidos. Ah, el Mesías traería un gobierno mesiánico, un gobierno de Dios. Dios reinaría literalmente. Esa era la figura que esperaban. Ese era el Cristo que esperaban los judíos. Aquel que iniciaría la era venidera, la era de Dios, donde no hay más sufrimiento, donde no hay más dolor. Es el cielo y la tierra. Entonces, y en parte por eso también rechazaron a Jesús, porque no vieron eso. Jesús no eliminó la opresión romana, no eliminó el pecado de, no sé, de los pueblos que para ellos había como un racismo, de los samaritanos, no sé, no eliminó nada de eso. Entonces por eso lo rechazaron y por eso lo crucificaron. Pero Jesús, a pesar de que no trajo esa era venidera, en un sentido terrenal, sí Jesús irrumpió en este siglo malo, en esta era caída de injusticia, de inmoralidad, de sufrimiento, de todo lo que tú quieras, de muerte, irrumpió. Y en lo que hablábamos en videos anteriores, Él trajo el futuro al presente. Esa era venidera, tan esperada, Él ya la trajo. Esa era venidera irrumpió con Jesús. El reino de Dios futuro irrumpió, en otras palabras, a nuestra era presente. El reino de los cielos irrumpió en el reino de las tinieblas. Le arruinó la fiesta al diablo. Mi abuela le decía al diablo, a Satanás. Entonces, aunque no trajo la era venidera, sí trajo el reino de Dios. Porque Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Crean en este anuncio, en este evangelio. Y como el reino de los cielos se acercó en Jesús, nosotros podemos tener acceso desde ya a ese reino. Los judíos de ese momento lo rechazaron, lo crucificaron por mano romana. Pero el evangelio sigue vigente. El reino de Dios sigue aquí. Jesús resucitó y ascendió al Padre, pero el reino de los cielos se quedó acá. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos demostrar eso? Por el Espíritu Santo. Me estoy adelantando muchas cosas, pero el Espíritu Santo es el reino de Dios tangible. Hoy es la presencia de Dios aquí, reinando en cada uno de sus discípulos, en cada uno de la iglesia en general, ¿ya? Y con iglesia me refiero a todos aquellos que han nacido de nuevo, no a una denominación o un movimiento en específico, sino a todos aquellos que son hijos de Dios, ¿ya? Entonces, vamos ordenados, ¿ves? Que es mucha información, es mucho, y eso que todavía no he hablado de lo personal, que es Jesús. Jesús predicó el evangelio del reino. Él anunció que el reino ya estaba aquí, no era necesario esperarlo. No era el reino venidero, no era el reino en donde se va a establecer y va a ser el cielo o la tierra, pero de alguna manera sí el reino ya se había acercado, ya era tangible. Él anunciaba esto y después sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, el cojo volvía a caminar, el endemoniado era libre. El reino que Jesús anunció también lo demostró, en otras palabras, ¿ya? Entonces, a pesar de que no estaba todavía ese reino, a pesar de que los romanos seguían ahí, Jesús ya había irrumpido con el reino. Y era cosa de aquí, por supuesto, de creer en Jesús. Y Jesús lo demostraba, o sea, Jesús anunciaba el evangelio y lo demostraba. Ya. Él siguió su misión, llamó a sus discípulos, hizo una comunidad alrededor de él, de hombres y mujeres, una familia de amigos, de discípulos, de hombres y mujeres que le siguieron, que obedecieron, que lo dejaron todo por él.
Y aunque a mí me gustaría decir que a veces esto es simbólico, la verdad es que fue literal. Lo dejaron todo. Dejaron sus trabajos, sus posiciones, pero también dejaron cosas como su enemistad. Jesús llamó a gente tan diversa, gente que habían cositas ahí entre ellos. Ah, imagínate, hay un celote, que vendría a ser como un revolucionario. Estaba Judas, Mateo, que era un recaudador de impuestos, Pedro, un pescador. Imagínate esta mezcla de, de personas. Yo digo, le faltó llamar a un romano. Ahí sí que hubiera sido un caos. Entonces, bueno, a lo que voy es que no me quiero enredar en estas cosas. Jesús llamó a gente muy diversa. Y que en un plano natural, que fuera de Jesús, sí o sí hubiese chocado. Pero que en Jesús, esta gente abandonó su vida, sus diferencias, su conmovisión de todo. De ahí la palabra arrepentirse o metanoia, cambio de mente, cambio de opinión. Y se enfocaron no en una política, no en qué pienso yo, en qué piensas tú, sino en qué dijo Jesús. Se enfocaron plenamente en el reino de Dios. Y eso que no lo entendían tampoco del todo. Los discípulos igual esperaban de alguna manera lo que esperaba su cultura judía, que Jesús iniciara la era venidera. Y esto lo llegaron a masticar bien, a entender bien cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Y ahí ellos entendieron, cuando Jesús resucitó y les dijo, esperen en Jerusalén, recién ahí ellos es como que ahora entendemos. Por eso para nosotros cuando recibimos el Evangelio es importante también recibir el Espíritu Santo. ¿Ya? Yo sé que aquí puede haber un enredo de que algunos dicen, cuando tú crees en Jesús, viene el Espíritu Santo. Otros dicen que es una experiencia posterior. La verdad es que da igual, ya sea que es en el momento o después. Tú tienes que recibir el Espíritu Santo, ese es el asunto. Porque es con el Espíritu Santo que tú eres empoderado para vivir una vida cristiana. Y ese regalo del Espíritu Santo, ese don del Espíritu Santo, está disponible para ti y para cada discípulo, gracias a que Jesús venció la muerte, resucitó, fue a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, según lo que entiendo. Y entonces Dios envió esa promesa, la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Pero nada de eso hubiese ocurrido si Jesús no hubiese tomado nuestros pecados, llevarlo y clavarlo en la cruz. Clavar esa acta de todos nuestros delitos, de todas nuestras infracciones contra Dios y contra otras personas. Clavarla en la cruz y decir, están limpios. No deberían por qué seguir viviendo con culpa, con vergüenza, ni tampoco esperando un juicio o esperando la ira de Dios. Porque todo eso lo recibí yo. Jesús tomó mi vergüenza, mi culpa. Él tomó todos los errores de mi vida, la ira de Dios que yo tenía que recibir por rebelarme en contra de Dios. Y las clavó ahí en la cruz. Y Él bebió de la ira de Dios. Quiero detenerme aquí un poquito. Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador. ¿Cierto? Esto es lo que dijo Pedro. Esto fue lo primero. Él fue el sustituto, el que dijo, tú, Cristian, mereces ir a la cárcel. Tú mereces ser condenado. Pero yo voy a tomar esa condena por ti. Tú mereces ser castigado y mereces morir a causa del pecado. Pero yo voy a tomar eso. Y yo voy a morir en tu lugar. ¿Se dan cuenta? Si han leído el libro de Levítico, de Números, en donde se habla mucho acerca de los sacrificios, de todo un escenario de rituales, de
de cosas a lo mejor que son un poco lejanas a nosotros, a nuestra cultura, ya, a la manera en que a que vivimos hoy, incluso a la manera en que creemos en Dios. Pero, ¿cómo Dios se relacionaba con un pueblo pecador? Cuando el pueblo pecaba, había un muro o un precipicio entre Dios y el hombre. Por lo tanto, la manera para limpiarlos de ese pecado era a través de un sacrificio, a través de una expiación, a través de... Ellos tenían que ofrecer animales limpios, sin mancha, animales totalmente puros, animales perfectos, en un perfecto estado de salud también, y lo ofrecían en sacrificio en un altar a Dios. Y cuando ofrecían ese sacrificio, cuando se derramaba la sangre, ya, el pueblo era limpio del pecado. Y esto lo hacía un sacerdote. El sacerdote tenía esta misión de mantener al pueblo limpio y conectado con Dios. Limpio del pecado y conectado con Dios. Y todo esto lo hizo Jesús. Jesús fue ese cordero. Por eso hablamos de Jesús como el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque Él fue sacrificado tal como en la antigüedad se ofrecía un cordero para limpiar al pueblo de sus pecados. Jesús hizo eso con nosotros. Él murió en la cruz. Él fue crucificado como un cordero. ¿Ok? Él fue el sacrificio perfecto, en otras palabras, que quitó nuestro pecado. Y también Jesús es nuestro sacerdote. Jesús nos acercó a Dios. Jesús nos dio un camino hacia Él. Él dijo que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre o nadie va a Dios, nadie conoce a Dios si no es por Él. Siempre digo este ejemplo de David Platt, en el que él menciona, es como una conversación, está en el libro Radical. Y él dice que estaba teniendo una conversación con, me parece que eran budistas y otras personas, acerca de la religión y de que todas las religiones te llevan a Dios, solamente que son distintas como creencias, pero en lo esencial son muy parecidas. Y él le decía, David les decía, hay una diferencia, y él le daba este ejemplo. Si Dios está en la cima de una montaña, ¿cierto? Todas las religiones lo que hacen es intentar crear un camino para llegar a Dios. De ahí la palabra religar o religión, como reconectar con Dios. Cada religión busca un camino. Si fuese así, cualquier religión da lo mismo. Lo importante sería tener una religión para llegar a Dios. Pero la diferencia esencial en esto es que en el cristianismo o con Jesús fue Dios quien bajó y trazó su propio camino para llegar a Él. Él no esperó que el hombre lo construyera. Él bajó al plano mortal, a nuestro mundo, y al bajar creó un camino. Y ese camino es Jesús. Entonces, a diferencia de todas las demás religiones y sistemas de creencia, Jesús es el camino y el único camino, afirma categóricamente la Biblia, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único. No hay otra manera de llegar a Dios. Cualquier otra, y a lo mejor esto es súper delicado y muy funable para algunos, pero lo tengo que decir. Cualquier otra experiencia que no sea Jesús es un engaño diabólico, es de verdad una experiencia espiritual, sí, pero rodeada de demonios, te lo aseguro. Te aseguro que está Satanás metido en eso, porque la Biblia lo dice claramente.
Jesús es el único hombre que nos puede llevar a Dios. Recordemos que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Él es el camino que Dios trazó para ir directamente a Él. Entonces, es como, imagínate que yo te digo, tú vives cerca de mí, o vives en cualquier parte y te digo, oye, ven a mi casa, esta es mi dirección, y te la escribo, y te doy indicaciones. Cuando llegues a tal punto, dobla a la derecha, después sigue recto y va a ver tal cosa, ahí vivo. Y tú me dices, no, ¿sabéis qué? No, yo voy a seguir mi propio camino. Y te dais una vuelta larga y te encontráis con distintas cosas. Y puede que hasta llegue a una casa y diga, llegué a tu casa. Y yo te diga, pero si no estás aquí, no si llegué. ¿Te das cuenta? Es como tan terco que hasta puedes creer cualquier cosa en el camino. Lo decía en un short y con el que me puse a conversar con alguien, no me acuerdo el nombre de su como usuario. Pero cuando tú no crees en Jesús, cuando tú no crees en Dios, terminas creyendo en cualquier cosa. Terminas yendo por cualquier camino y asumiendo, siendo, ¿cómo decirlo? Adheriéndote sí, a cualquier religión. Y Jesús no es religión. Jesús es un camino en la verdad y en la vida. Y fuera de Él no hay nada. Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Así que, si en verdad, con sinceridad, quieres conocer a Dios, de verdad crees en Dios y quieres conocerlo, es que Jesús es el camino. No divagues más, de verdad, te va a hacer daño, te vas a lastimar a ti mismo y a las personas que están a tu alrededor. Cree en Jesús, aférrate a Él y a nadie más, de verdad, no pierdas más tiempo, no necesitas perder más tiempo. Dios ya trazó el camino. Es cosa de que lo tomes con fe. Eso es importante mencionar. Toda la vida cristiana implica fe. No vas a necesitar menos fe de la que necesitaste para creer en Jesús. Siempre vas a necesitar fe. Piensa en esto. Creer que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es hombre, que fue concebido en una mujer, sin intervención de un hombre, sino solamente mediante el Espíritu Santo. Todo esto es fe. Y es imposible creer que Jesús solamente es un maestro o un profeta, porque lo que Él dijo es o implica mucho más que ser un maestro. Imagínate que yo como youtuber, no sé, como cristiano, te diga ah, que yo soy el presidente de Chile. Soy el dueño, no sé, de Chile. ¿Me creerías? O sea, o, o estoy diciendo la verdad, o soy un mentiroso. Y todo lo que yo pueda haber dicho en este canal se caería o se afirmaría. Entonces Jesús dijo ser el Hijo de Dios. Él, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no dijo, Pedro, no, que es una herejía lo que dijiste, cuidado. Lo afirmó. De hecho, como que bien Pedro, pero esto te lo reveló mi Padre, Dios mismo. Esta revelación, la Biblia dice que son las riquezas de su benignidad, es como, usa otra palabra igual, en el libro de Romanos me parece, longanimidad, me parece que es el término. Nadie viene a Dios y ni siquiera nadie se arrepiente, nadie cree en Dios si Dios primero no le concede eso. ¿Cuándo te concede eso? Cuando tú escuchas el Evangelio. Cuando tú escuchas de Jesús.
He oído de testimonios, sobre todo en estos países que están en guerra en el Oriente, ah, o personas muy alejadas del cristianismo, que tienen encuentros directos con Jesús. Él viene en una visión y les habla. Y sus vidas son transformadas. Yo creo que también esto es posible, ¿ya? Así que espero no limitar nada de lo que Dios puede hacer contigo, que sin duda Jesús es mucho más de lo que yo te pueda decir, de verdad. Así que más allá de la manera en que Dios llega a ti, el asunto es que Dios te está buscando. El asunto es que Dios sigue buscando. Y que ya sea que escuches el Evangelio, que en una visión Él te hable, que veas un video de YouTube, que lo escuches en una canción, que algún amigo o algún conocido mencione su nombre, o que tú recuerdes el nombre de Jesús. El punto es que Él te está buscando y que la puerta todavía está abierta. Y tienes que responder así como Pedro, así como todos. ¿Quién es Jesús para ti? Y responder a esa pregunta va a determinar cómo es tu vida cristiana y cómo es tu vida en general. Hay mucho que se me queda en el tintero sobre Jesús, mucho, demasiado. Él es rey, Él es pastor, Él es agua, Él es la resurrección. Pero todo esto es por fe. Todo esto es por fe. Y sumaría esto de es por fe, que es personal. Todos hemos tenido un encuentro con Jesús que es único. Yo te hablé de lo que me ocurrió a mí, pero la vida sigue y tú vas teniendo encuentro tras encuentro, vas conociendo más a Jesús. Es una relación como toda dinámica. Si tú estás verdaderamente interesado en una persona, la que sea, tú vas conociendo a esa persona. Bueno, lo mismo pasa con Jesús, lo mismo pasa con Dios. Y hay como facetas de Jesús que van a ir resaltándose en tu vida en distintas temporadas y en distintos momentos de tu vida. Para mí fue la vida, fue el amor, pero después fue un sentido de propósito, un sentido de hacer tantas cosas. Hoy es como un maestro, un modelo a seguir, y a nivel de carácter y a nivel del hacer de un discípulo. Pero me queda mucho camino. No sé qué es lo que me voy a encontrar más adelante respecto de Jesús. Y la Biblia está lleno de esas facetas de Jesús. Una de esas facetas es como que se va a resaltar para ti. A lo mejor va a ser su faceta de pastor, de maestro, de guía, de amigo, de rey, de el pan de vida, que te sacia. No sé cuál es tu situación. Pero definitivamente sé que tienes que buscar a Jesús. No te des tantas vueltas. Deja de divagar en las distintas religiones, filosofías, y busca a Jesús. Porque Él va a ser, y rayita aquí lo voy a, para ti. No sé qué va a ser para ti, pero algo va a ser para ti. Él es maestro, hemos dicho muchas cosas en este video, pero búscalo y que Dios te muestre, que tenga una experiencia personal con Jesús. Eso. Se me quedan muchas cosas en el tintero. Si por algún motivo llegaste hasta aquí en el video, sería genial si me lo dejas saber con un sol. ¿Sabes por qué un sol? Porque cuando Jesús vuelva por segunda vez, Él ya no va a volver como un cordero, va a volver como un león. Y Él va a reinar. El reino que ya irrumpió se va a establecer físicamente aquí en la tierra. Él, en adelante, en ese evento, va a ser el sol de justicia. Lo bonito es que ya podemos experimentar ese sol, ya tú puedes sentir su presencia, puedes sentir el calor de ese sol cuando lo buscas. Cuando buscas a Dios y el Espíritu Santo viene y te toca.
pero depende de ti. Porque Él ya abrió la puerta, ya construyó el puente, ya trazó el camino entre el plano mortal y Dios. Ahora es tu elección, es mi elección. Voy a seguir por ese camino, voy a creer en Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Medita en eso. ¿Quién es Jesús para ti? Que tu respuesta va a determinar todo tu cristianismo y toda tu vida. Adiós.